La gran ceremonia esperada, tenemos la patente de tu nueva camioneta, Nayara, porque la vas a manejar vos. La voy a estrenar yo. Estamos a 4 días de citas, de compromisos importantísimos en España. Tenemos que cubrir 2.500 kilómetros, cruzar Alemania, cruzar todo Francia en su más larga extensión. Con y las prácticamente dos camionetas. todo España. Con las dos camionetas, yo manejando la blanquita y Ara manejando la roja. Pero estamos preparados y en este solemne momento vamos a estar poniendo la matrícula de nuestra casa. Es una matrícula de exportación que nos va a servir durante 30 días a partir de hoy para poder circular con la nueva 4x4 de Rodando por ahí. Si es la primera vez que nos ves, te cuento que somos Yara, Guille y Ettore, que está dentro de casa. Hace más de 7 años que vivimos viajando. Y en estos 7 años, la verdad que hemos hecho viaje por Sudamérica, casi 6, y hace un poquito más de 1 que estamos en Europa, y yo no manejo tanto. Entonces, esta travesía que vamos a hacer tiene ese condimento extra para mí, al menos, que voy a estar inaugurando los primeros kilómetros en la próxima bestia que va a ser nuestra casa. Llegó el día. Hemos logrado comprar esta Fiat Ducato 4x4 ex bombero en una subasta alemana. Y hoy comienza el viaje hacia España para poder convertirla allá en nuestro nuevo vehículo de expedición global. Desde el sur de Alemania comienza esta travesía de más de 2.500 kilómetros, cruzando el occidente del continente, para volver al lugar donde comenzó este viaje europeo hace más de un año. El puerto de Santa María es el mejor lugar donde podríamos haber quedado varados. Este plan llevaba bastante tiempo en nuestras cabezas. Y luego de mucho esfuerzo, hace unos meses comenzamos a darle forma. Hay un movimiento, hay un terremoto que está ocurriendo en este momento en nuestro proyecto de vida. Planeamos pasos, investigamos procesos, derribamos trabas y todavía queda un largo camino hasta poder retomar nuestro viaje por el mundo. Pero este día arrancó bien temprano y ya cuenta con una gran victoria. Quieto ahí, ya ven. Vamos, rapidísimo. Fue una muy buena decisión dormir cerca del lugar, porque se sentía el tráfico de hora pico de la mañana. Acá lo que son las transferencias es un trámite mucho más simple. O sea, se saca turno de un día para el otro y no tiene que venir el vendedor, solamente el comprador. Suponemos que ya con el contrato y la documentación original estamos como que se tramita en el momento. Exacto. Alles klar? Yes. Alles klar. Sie müssen Ihre Nummer eingeben bei Terminal, dann werden Sie mit gleicher Nummer. Excuse me, could be in English? I don't know. Okay. Gut. Ihre Nummer kommt nachher bei Monitor. Okay? Danke. Bitte. Estamos ahora en la oficina donde van a imprimir nuestras placas en el momento. Este es dentro del mismo predio, está como este agente tercero, vamos a decir, que se imprime las matrículas. Yo no sé en qué momento, pero estaban pagas. O sea, Claro, es como que nos había cobrado el seguro y las matrículas. Entonces recién le digo a la chica, bueno, ¿cuánto es? Me dice, no, ya lo pagaste. ¡Ay, qué maravillosa noticia! Le dije. y si bien las placas acá son azules, lo que son, tienen como la liñita azul, Con el nombre de la letra del país. acá esta tenemos una placa roja porque son matrículas de exportación, son matrículas temporales que nos va a servir para llevar el vehículo hacia España. Así que el 145 es el número de la suerte. Volvemos a la oficina. Thanks, bye. Have a nice day. Bye. Lo logramos. Fue el trámite más sencillo de mi vida. Fue impactante al principio cuando nos presentamos en inglés. Puso una mínima cara de orto y dije, uy, ¿qué va a Sí, ser? fue una cara de Pero después entendí que fue como, es más pesado para mí. Pero en realidad la mina
Sí. Una joya, todo Nada, perfecto, pasó pura todo, sonrisa. nos preguntó, tuvimos que buscar un dato de la cuenta bancaria porque tenés que domiciliar los impuestos y tuvo paciencia. No, la verdad que espectacular. Y ya tenemos las placas. Sí, con el loguito acá de Augsburgo. Escuchame. O sea, nos va a quedar para el recuerdo, me parece. Mira. Bien. 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 Ya nos podemos ir. Vamos porque no podemos perder tiempo. ¡Ey! Mirá, ¿cómo le queda rojo con rojo? Me encanta, está todo combinado. Esta matrícula es roja por ese motivo, para marcar que es de exportación. Dura solamente, la puedes pedir para una semana. Nosotros la pedimos para un mes, para tener tiempo. Como tenemos que hacer tantas cosas en España, nos va a dar tiempo para matricularla allá. Y nada, arrancamos. Empieza. Yo me quedé afuera. Yo también. Nada, ¿sabes cómo manejar? Sí, yo creo que sí. ¿Esto qué es? Ni idea. No, está trabado, no sé qué es. Ok, no se usa. Las luces acá tienen que estar en este. Sí. Esto ahora me fijo los espejos. que estén bien. Y nada más. Altas, bajas, giros, Todo lo que cambios, es. tutú. Una Vamos. pavada. Dale. Estamos, mi gente. Vamos a acomodar el asiento. Veo bien. Perfecto. Por nuestro lado vamos a emprender el viaje. Acá lo tenemos al Etorito. Ettore, ¿cómo vas a ser mi compañero como en los viejos tiempos? Nos estamos moviendo, mis amiguitos. Y despacito. Hermoso. Pero qué bien que anda. A ver, hay que ¿Cómo la me gusta? Justo estaba diciendo eso, estoy hablando a la cámara, diciendo que me parece que la primera es medio corta, pero que son una manteca estos cambios. Ahí va Yarita, ya la tenemos, estamos subiendo a la primera autopista, ya tomó velocidad y por lo que veo va todo muy bien. Vamos a hacer los primeros kilómetros, ay este tipo, los primeros kilómetros con las dos Ducato juntas. Se siente como una liberación importante. Estuvimos para gestionar esto prácticamente un mes, así que este momento era muy esperado. Tenemos que apurarnos con todo. Espero poder llegar a España para cumplir todo lo que tenemos que gestionar y disfrutar también un poco de la ruta de la libertad, ¿no? Porque siempre estamos atados a esto, a los tiempos de otros, a que si va a venir el de la grúa o no, si hay que tener este papel, el otro, lo del pago. Fue un caos total, así que a disfrutar un poquito de volver a ver el horizonte y la ruta apuntándole o cortándole. Bueno, oficialmente Rodolfo Moray ha comenzado este camino por autopista. Estamos a 373 kilómetros del primer punto de parada. Marca GPS unas 3 horas con 52. Sí, le metemos lo más que podemos, pero no prometo que hagamos 370 kilómetros hoy. Sería lo más conveniente. Han sido días muy movidos, a decir verdad. Hasta ayer a la mañana no sabíamos si íbamos a poder estar viajando, no sabíamos si íbamos a poder estar en esto que estamos haciendo. Así que bueno, se está dando todo muy rápido, como que tampoco te da la vorágine que hay en este plan desquiciado. Tampoco nos permite mucho
disfrutar el momento. Sí lo estamos haciendo, sí estamos contentos, estamos pero felices, pero no podemos distraernos. Iremos ya más o menos unas 3 horas de manejo, 200 kilómetros avanzados, y las autopistas alemanas son increíbles. Y eso lo hace tan monótono al viaje. Es muy loco, pero realmente no tenés que disminuir la velocidad en ningún momento. Siempre van perfecto, no tenés que desviarte, no tenés que andar pensando. Siempre vas a ir derecho, 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 lo cual lo hace monótono, más que señorita, que siempre vamos charlando, contándonos, mirándonos, diciendo anécdotas. Si bien tenemos el radio, pero es como que no podemos ir charlando todo el tiempo con el radio, así que se lo vuelve bastante aburrido el asunto. Por otro lado, qué pedazo de autos que pasan por acá, o sea, no paran de haber Porsche, Ferraris, Mercedes-Benz, pero una locura. AMG pasan como loco y van muy rápido, van como 120, 150. Ahora no tanto porque es de 2 carriles, pero recién cuando eran de 3 carriles, una barbaridad. Cada vez llueve más, yo no lo puedo creer. El tiempo acá en Alemania es bastante jodido, es bastante caprichoso. Y si esto no es una prueba para que Yara se saque todos los miedos manejando, porque prácticamente no se ve nada, hay que ir peleando con el limpiaparabrisas, está bastante complicado y los autos van bastante rápido, Se acaba de largar una terrible tormenta, pero la verdad que vamos muy bien. Me siento muy segura con esta camioneta, responde excelente. La verdad que me deja muy tranquila. Como les decía hace un rato, yo no soy de manejar, si puedo lo evito. Como que hace un par de años, cuando empecé a manejar me daba un poco de miedo. Tuve un accidente obviamente antes de saber manejar, entonces de ahí es como que le tuve idea. Pero bueno, también esto de los miedos siempre hay que pasarlos. Y algo que me parece importante es que, Guille me venía diciendo estos días, vos sí sabés manejar, el tema es que no tenés confianza. Y esto es lo que me la va a dar. Además, es muy fácil, cuando estamos en una ruta como estas alemanas, donde los otros conductores te dan el paso cuando tenés que unirte al carril principal, por ejemplo, o te avisan, anticipan sus movimientos y vos también podés reaccionar con tiempo, es como que también es mucho más sencillo y me deja más tranquila. Mi miedo principal manejando es no poder reaccionar a tiempo ante el avallazamiento del otro. Primer carga de combustible de lo que van a ser muchas. El diésel siempre en autopista está mucho más caro acá en Alemania, pero como para no perder demasiado tiempo, lo que dijimos es cargamos poco y hoy cuando bajemos a la noche para dormir, cargamos más. ¿Qué? Me voy a otra sociedad, estoy atrás tuyo. Y tendrías que haber entrado acá al de al lado como la señora, ya te cagó. Entonces, como yo tengo medio tanque y Ari va a cargar, que viene vacía por primera vez. Y después cuando bajamos de la autopista, cargamos bien cargados porque acá está unos 40 centavos más por litro. O sea, yo ni cargaría. Es un montón. Que ya estoy. Sí, cargada 5 litros por él. ¿5 nada más? Y bajamos. Y a lo sumo, si vemos buen precio, llenamos el tanque. Nos debíamos solo 2 kilómetros de la autopista, conseguimos el diésel entonces a 1,80. Fíjense la diferencia. Vamos a cargar entre las dos camionetas más de 100 litros. O sea, serían prácticamente 50 euros por cada carga que nos ahorramos y vamos a estar gastando. Así que sí es un gasto a tener en cuenta. Vaquita, ¿cómo venís vos? Perfecto. Vos venís media contracturada ya, vos no estás acostumbrado a manejar tanto. Yo estoy, que tengo la espalda, no puedo más. O sea, lo que es esta zona de acá, entre los omóplatos, vamos a decir, así agarrotado duro. Entonces vengo ahí como intentando relajar, pero no. Es la posición también.
Venía como muy así, ahora estoy intentando apoyar toda la espalda contra el volante. Cosas de principiante, ¿vieron? Inexperta. Siendo exactamente las 8 de la noche, estamos por cruzar el río Rhein y cruzar hacia lo que es Francia. Miren, acá está el control en el medio del río para lo que es el ingreso hacia Alemania. Estamos en Francia una vez más. Bonjour, pedazo de soquete. Señoras y señores, en este solemne acto, rodando por ahí, ha vuelto a Francia, no con una, sino con 2 casas, manejando 2 camionetas y así, como quien se depila con cera y lo saca fuerte. Nos hemos ido de Alemania, que tan bien nos trató, que tanto nos gustó, sin mirar atrás. Realmente ha sido un país que me sorprendió mucho. Es un país al que ya sé que quiero volver. Nos ha quedado mucho para explorar. Pero bueno, en el momento, desde que llegamos a Alemania, había un plan, había que cumplirlo. Estamos en eso. Y ahora no podemos detenernos en otra cosa más que continuar con el plan, porque ya estamos en este baile. Y el cartel delante nuestro, que lamentablemente no van a poder ver, dice que estamos a 530 kilómetros de París. ¡Hola Francia! ¡Hola la! ¡Oui, oui! Vamos a buscar ya un lugar donde dormir. Estoy desvariando. Margarita, no festejaste, no tocaste bocina, nada, que estás en Francia, amiga. ¡Vamos! Vamos todavía, Francia. Hay que festejar. Solo me toca esta vez. ¡Vamos! Le vent porte une chanson des champs. Sous le ciel, la lumière danse. L'horizon est une promesse. Une douce, douce ivresse. Primer ciudad francesa, primer noche que vamos a descansar, es la ciudad de Belfort, algo así. La ciudad del león, dice por algún lado, no tengo idea. Ay, se trabó Yari. Conseguimos un lugar de autocaravanas. Me dejó pasar. Muy amable la señora. Uy, pero esto es un mundo. Bueno, vamos a ver dónde nos ponemos. Yo diría que... ¿qué cantidad? Será una ciudad conocida. Será una ciudad... o volvemos a los lugares donde habitan cientos de motorhome. Porque mirá lo que es esto. Miren esto, estamos casi por llegar a los 30.000 Justo kilómetros. te venía a filmar, ¿qué onda? Ay, esta última parte. ¡Arriba los bonos! Esta última parte me mató, ya estaba recansada. Se te notaba. Y sí. Encima, como tenemos esto, Guille me venía hablando. Ay, Guille me venía hablando. Bueno, a dormir. Empieza un nuevo día. La verdad que es bastante tarde porque son las 8:10 de la mañana. Recién ahora Costó puedo levantarse. estar. Sí, me costó un montón. Tengo un dolor de espalda. O sea, ¿Qué tal? Bienvenida a mi destruida mundo, quedé. amiga. Sí, la verdad que realmente estoy entendiendo todo lo que pasás cuando tenemos las maratones de viaje y demás. ¿Cómo vamos a empezar una mañana en Francia si no es con tontadas francesas? ¿No? Vas a... Miren el compañero que tengo, que encima de levantarme con mucho amor, hace estas tostadas francesas que tienen una pinta espectacular. Cafecito y enseguida vamos a salir a la ruta. Sí, yo creo que antes de las 9 ya estamos en la ruta. Hoy deberíamos hacer sí o sí 500 kilómetros para no atrasar el cronograma. 600 si, para adelantar un poquito y cada día ganar tranquilidad.
pero no creo. Como explicaba ayer, ya no me acuerdo ni qué expliques ni qué no, pero Alemania era el changüí de que son autopistas sin peajes. Ahora Francia es de los países más caros del mundo en cuanto es todo lo que sea conducir y demás. Francia es carísimo. Y en cuanto a los peajes, para cruzarlo tenés aproximadamente entre 200 y 300 euros de peaje. Por vehículo. Por vehículo, obviamente. O sea, somos 2 vehículos. O sea, no sería un presupuesto... Sí, algo no. así que decir, bueno, lo gastamos. Vieron que siempre, y últimamente con todos estos días de trámites, venimos usando la frase que es plata o tiempo. A veces las dos cosas, si lo que querés es muy complicado, pero plata o tiempo. Entonces, por autopista ahorraríamos tiempo, pero es mucha plata. Muchísima plata. Es demasiada. Entonces estamos como con ese desafío. Yo estaba viendo el mapa y voy a aprovechar para mostrarles a ustedes un poco la ruta que tenemos pensada y organizada, ¿sí? Tengan en cuenta que Google Maps aquí en la computadora, al menos a mí en esta versión, no me da la alternativa de estar organizando la ruta sin peajes. Entonces directamente desde Augsburg, que es al sur de Alemania donde nosotros salimos, esta sería la ruta más o menos en el sentido que vamos a estar haciendo, atravesando Francia, atravesando España para llegar a la zona de Cádiz. Vean el tremendo viaje que es. Nosotros en este momento estamos aquí. Como no vamos a estar pagando autopistas, como queremos evitar los peajes, el desafío es que las rutas alternativas que hay en Francia, que sí las hay, son bastante intricadas porque así como nos pasó ayer apenas llegamos, te llevan por pueblitos donde la mínima es de 50 kilómetros por hora, obviamente hay que ir despacio, y también hay muchas rotondas, muchas glorietas. Entonces es ahí donde la marcha se empieza a complicar. Veremos cómo avanza el día de hoy y ahí siempre iremos recalculando. Primeros kilómetros ya en ruta francesa y yo espero que nos hayamos equivocado. Hasta ahora viene siendo autopista, vamos a una velocidad bastante piola de unos 70, 75, tramos de 80, bueno ahora no, justo me agarró la subida con la chanchita que tiene que ir un poquito más lento, pero realmente sí podemos ir un poquito más sueltos. Espero que esto se mantenga, yo no sé cuánto durará. Miren qué bonito lugar por el que estamos pasando. Es todo campos de sembradío, claramente han sacado árboles, han desmontado para poder sembrar, pero da una vista muy linda que, como siempre decimos, en las autopistas esto no lo estaríamos viendo, así que se aprovecha. La ruta viene bastante bien, salvo un que otro camión que nos volvimos enemigos. Lo que sucede aquí es que, claro, cuando vamos pasando por los pueblos, la velocidad baja en estas rutas secundarias más o menos de 90, 70 a 50 casi de golpe. Entonces tenés que andar ahí atento. Yo no me voy a andar pasando de velocidad arriesgándome una multa porque el camión viene pegado atrás, o sea, tendría que tener más espacio. Pero bueno, venía con esas cosas que en realidad son más enrosques míos, ¿no? O sea, nunca llegamos a discutir ni nada. Pero sacando eso, viene bien. Es un día muy lindo, ya el buzo me está quedando de más, pero hasta que no paremos no me la voy a tener que aguantar. Y venía pensando que hoy, como va a ser otro día de ruta largo, ¿de qué podíamos hablar? Y digo, bueno, quizás les puedo contar mi historia, ¿no? Porque nací en un sábado lluvioso, 19 de agosto, pero digo, no, quizás sea mucho eso. Entonces lo que sí me parece que nos va a interesar y que podemos ir debatiendo mientras tenemos estas largas horas de manejo es el nombre que va a tener esta casa nueva, la que hoy por el momento se llama Ducato Roja. Si es la primera vez que nos ves o hace poquito te sumaste al canal, te cuento que esta es la tercer Ducato que tenemos. La primera fue una Ducato espectacular azul 4x4 del 92, con la cual viajamos unos 3 años por Sudamérica.
Luego pasamos a la vaquita, que es la Ducato blanca, 1.9 turbo diésel, que es así capuchina. Y ahora vamos a, en esta evolución que estamos teniendo, pasar a esta Fiat Ducato 4x4 del año 2001. Y no tiene nombre. Nosotros, Yara y Guille, ya tenemos ahí un nombre que está ganando entre nosotros, pero me gustaría que vos dejes en los comentarios cuál propones que sea el nombre de la próxima casa de Rodando. Ten en cuenta que esto seguramente lo develemos ya en el siguiente video, así que dejen ahí sus comentarios tranquilos, debátanse entre ustedes cuál sería el nombre, si les gusta o no el comentario que haya dejado otra persona, y a ver qué sale, a ver si gana alguno de ustedes o hacemos lo que queremos y le ponemos nuestro nombre. Ya cambió la ruta, solamente tuvimos 1 hora del placer de la autopista. Fíjense cómo la ruta se va metiendo por los pueblitos típicos. Miren esas casitas, lo que son. Qué Francia, esta Francia que nos lleva por la campiña, pueblos estilo, supongo que medieval, no sé muy bien, pero muy estilo francés. Y nosotros ya vamos por una ruta bastante delgada, mucho tráfico, camiones para todos lados, y ahorita va allá adelante marcando el camino. Pueblitos medievales nos están retrasando un montón, pero la verdad es que da gusto. Miren lo que es el interior de Francia, o sea, con esto vamos uno tras otro, nos va regalando unas vistas espectaculares. El día está fantástico, todo verde alrededor. Voy contento, sí, vamos un poco más lento que ayer. Tendremos un promedio de unos 50 kilómetros, quizás 60, con toda la furia por hora. Es más lento, va más trabado, rotondas y demás, pero da gusto, realmente da gusto. Además es como que nunca te detenés, siempre pasás de largo, no hay tráfico, no hay problemas. Las rutas secundarias de Francia dan gusto. También en la época, ¿no? Una época idílica para hacerlo. Viene siendo un día largo, día 2 entonces de manejo. En este momento son las 5:15 de la tarde, es decir que llevamos unas 7 horas manejando. Bueno, paramos un poquito, paramos a almorzar también, pero sí, llevamos un montón de tiempo, ya estoy cansada. Yo me imagino cuando vea este video que arranco a la mañana así como con energía y después ya me voy marchitando como una lechuga al sol. Bueno, así siento que estoy. Vamos a hacer ahora un repostaje. Conseguimos una estación de servicio de Carrefour Market que sale 1,89 el combustible. No me deja porque es para meter la tarjeta. Tal como comenté, no se puede. Las tarjetas internacionales, al menos a nosotros, las nuestras no nos funcionan. Aló. Probando. Y ahora disparó, se fue muy lejos. A mí se me acaba de prender la reserva. Estamos a 40 kilómetros de lo que sería la bajada de la autopista. Y me pongo nervioso porque si me quedo, aún no puedo encontrar estación de servicio. Me marca el mapa, recién estuve toqueteando porque ya está planchada la aguja. Debo haber hecho como 50 kilómetros con la luz prendida. Estoy de últimas. Sí, pude encontrar a Yara, ya está atrás mío. Y quedan unos 10 kilómetros
próxima estación de servicio, así que calculo llegar. El tema es que son de estas estaciones de servicio que están al costado de la autopista, por lo que me imagino de que va a estar caro, así que quizás cargue poquito y siga. Llegamos con lo justo. Guillo ya tenía la reserva encendida hace un par de kilómetros y por suerte con la tarjeta de crédito pudimos hacer toda la operación porque esta estación también es de autoservicio. ¿El precio cuál es? 2,07. El día ya se está terminando. Segundo día de ruta ha sido un poco complicado. Ha habido un par de discusiones. Me he mandado un par de cagadas, por eso las discusiones. Y no se ha avanzado tanto como quería. Yo hoy me hubiese gustado llegar a la marca de los 700 kilómetros y no llegué. No digo no llegué porque ya estoy re cansada. Así que ya estamos buscando un lugar, apuntando a un lugar para donde vamos a ir a dormir. A ver si pasó. Si todo sale bien, llegamos a la marca de los 600 kilómetros, lo cual está bastante bien. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aquí hemos pasado la noche, la verdad que bastante tranqui, solo se escucharon algunas como aceleradas, tipo de picadas de carreras que habrán hecho por acá. O quizás habrá sido que hay como una avenida, un tramo donde los autos se dan ahí el gustito de pisar un poco más el pedal. Tenemos allá la Rojita, la Vaquita, otro vecino por aquel lado. Y como dijo Guille, es el predio de el Intermarché o Intermarché, no sé cómo se dirá el nombre de este supermercado. Está en francés, obviamente. Miren qué bueno, tiene ahí la lavandería. La grande está 8 euros. Y eso es lo que yo les quiero mostrar. Quiero también dejar mi testimonio de lo mal que dormí anoche, porque encima también dormí muy poco. Entonces es como que me costó quedarme dormida del cansancio que ya tenía. Me tuve que quedar un rato más configurando uno de los videos, ¿no? Haciendo toda la parte extra que tiene, que no es solamente filmarlo, no es solamente editarlo, sino que encima cuando lo cargas tenés que ponerle un montón de información, miniatura, palabras claves, títulos. Bueno, todo eso me quedé adelantando hoy porque realmente es como que me destroza esto de manejar. Pero vamos, hoy es otro día, hay que seguir metiéndole. Lo que quería mostrarles un poco es el mecanismo por el cual pudimos abonar, porque ayer lo pudimos hacer en efectivo. Y la realidad es que luego de traducir esto, gracias a que viajamos con Hola Fly y tenemos internet sin importar que estemos cruzando de fronteras, acá podés pagar con, vamos a decir, efectivo. Entonces vos acá tocas la pantalla, depositas aquí el billete y acá te va a salir un ticket. El ticket que sale de ahí es una nota de crédito y vos venís con eso a estas máquinas, escaneás el código de barras en esta zona y ahí elegís qué combustible vas a tocar, o sea, que vas a cargar, a repostar. Sacás la manguera y comenzás a cargar. Y aquí obviamente te va marcando lo que es el precio que pagás y los litros. Fíjense, 1,93 €. Yo estoy reventado, con sueño, cansado, así que hice como un desayuno pum para arriba, mucha energía. Desde yogur, avena, pasitas de uvas, pasé por todo, azúcar, grasa. Necesito proteína, poder y ahora viene la cafeína ahí. Y cafeína, sí, me olvidé de la cafeína. Tranqui, ahora la sirvo yo.
el odómetro me marca que ya hemos hecho unos 120 kilómetros desde el estacionamiento del supermercado y el GPS me marca que estamos a 1350 kilómetros del puerto de Santa María hacia donde nos dirigimos. Vamos a decir que es el sur-oeste, más sur y más oeste de España. La ruta viene muy bien, hemos agarrado un tramo de autopista, así que la verdad que viene muy tranquilo. Voy a poner un poquito de música. Tenía una referencia totalmente errada de lo que es Francia. Prácticamente el día de hoy fue todo autopista, absolutamente todo autopista. No pagamos ningún peaje. Sí hay que tener un poquito de como de ver, de estudio, para no caer en esos peajes tan caros. Pero miren el puente que estamos subiendo ahora y totalmente gratis. Estamos cruzando un río, pero enorme, gigantesco. Como vengo diciendo, no pagamos ningún peaje, el tránsito es súper fluido, la verdad que es de 10, o sea, hoy arrancamos el día, ya estamos al mediodía y fue todo perfecto y fluido. La pasión que vuelve el corazón que no... Y ahora que bajamos de la autopista y ahí está más disparejo el asfalto, ¿cómo la escuchás? ¿Sólida? ¿Está bueno? ¿Tiene algún ruido medio raro? Sí tengo un pajarito desde hace un rato, pero se debe haber desacomodado algo en el mueble, me parece. Cuando paremos lo tengo que revisar. Pero la camioneta, espectacular. A todo esto, lo que yo vengo pensando es en la distribución que vamos a hacer en la casa. Porque bueno, más allá de que nos queda ahora la cuestión burocrática en España, tenemos que hacer, empezar a construir. Y estábamos debatiendo estos días y hay como dos modelos que estarían siendo ahí entre los que tenemos que elegir. Nuestro ideal es tener baño y cama fijo. Si es la primera vez que nos ves, te cuento que cuando salimos a viajar teníamos una Renault Kangoo, la primera en 2018, esa no tenía baño y tenía un sillón cama. Cuando nos mudamos después a la Fiat Ducato 4x4 azul, esa tenía, la Fiat Ducato azul era como el mueble de la Kangoo, pero más grande, porque ya entrábamos parados. Y el baño estaba bueno, porque al ser un furgón corto, se armaba y se desarmaba el baño. La ducha, todo eso. Cuando nos mudamos a esta, conocimos el lujo, ¿no? Porque, perdón, a esta no, cuando nos mudamos a la vaquita, conocimos el lujo, porque ahí tenemos la cama completamente disponible todo el tiempo, el baño que es un espectáculo, ese baño es, voy a extrañar mucho ese baño, y además tiene un espacio de guardado súper interesante. Ahora bien, en esta, si bien no es el furgón más corto, el desafío que tenemos es poder exprimir cada centímetro para que el espacio de guardado también sea óptimo. Pensá que nosotros acá vamos a vivir 24 horas los 7 días de la semana. Muchas disposiciones de lo que se ve en internet, de lo que se ve en Instagram, porque últimamente te imaginarás que estoy viendo a full todo eso, o Pinterest también uso mucho, son disposiciones que parecería que son vehículos como secundarios, ¿sí? Vehículos que de alguna manera no son los titulares, no es un vehículo donde vas a estar guardando todas tus cosas porque no tenés fecha de vuelta a una casa fija. Entonces es por eso que si bien pueden parecer súper lindos, súper instagrameables, cuchis, chetos o como quieras decirle, la realidad es que tenemos que buscar nuestra funcionabilidad, un mueble, un mobiliario que nos permita dormir cómodos, tener un baño completamente disponible todo el tiempo, eso ya es algo que lo tenemos como innegociable, y que tenga muy buen espacio de guardado y que también, a su vez,
la casa tiene que poder ser una oficina funcional y cómoda, como nos pasa en La Vaquita. Cuando vivíamos en la Ducato Azul, porque en esta vida viajera nosotros llevamos ya más de 7 años y todo, absolutamente todo es experiencia, todo es aprendizaje que obviamente estamos usando para este próximo diseño. La camioneta estaba muy bien distribuida, estaba muy bien hecha, pero fallaba para mí en lo que era la cuestión del modo oficina. Cuando teníamos que ponernos a trabajar, Guillo, que es el quien editaba, usaba en aquella época mucho más la computadora, se ponía a trabajar acá en el volante y yo lo hacía en la mesita que teníamos atrás. El asunto de la mesita es que después de un rato la espalda no podía más, o sea, no podía tener las largas horas de trabajo que tengo yo ahora, porque estoy grande, chicos. Entonces, bueno, el desafío entonces es poder acomodar y tener la cama, la oficina, la cocina y una ducha, todo esto en un espacio que es pequeño, es mucho más chico de lo que tenemos ahora, pero tengo mucha fe que lo vamos a lograr. Nos separamos con Yarita, nos mandó por lados diferentes, esto es parte de la costa francesa, estoy llegando a lo que es el mar Atlántico, o sea, el océano Atlántico, ya casi al borde con España, y hubo que meterse a esta ciudad que les debo el nombre. Bayona es una ciudad complicada para andar en auto, no manejan bien los franceses, se mandan mal para cruzar y después se arrepienten y siguen derecho, viste, cosas así como de raras. Es todo como súper concheto, muy lindo, pero lo que más me llama la atención, que no lo puedo agarrar, es la gente. Toda la gente es diva total, sea hombre o mujer, son todos como top. Así que bueno, nada, hace como media hora estamos separados con Yari, pruebo en la radio y no hay caso. Yo creo que a mí me mandó en un momento por como una colectora, y ahora creo que la mandó por el centro de la ciudad. En algún momento nos encontraremos, si no más tarde la voy a llamar. Uy, se ve el mar, mirá qué vista, wow. Ya todas esas montañas que se ven al fondo tienen que ser España. Miren lo que es ese río. Y ahora miren lo que es esta cara. Chicos, una gana de meterme al agua tengo. No festejaste nada, ya estamos en España, querida. Yo justo estaba viendo el auto adelante, es una España, o sea, una letra E, digo, mirá, para allá vamos, y no, ya habíamos llegado. Vamos, sí, Nassau, vamos, sí, Nassau. Sale la rotonda G 636. Continúa 3 kilómetros. Guille me venía diciendo estas semanas anteriores, me dice, voy a estar muy feliz cuando esté en España, cuando entienda lo que hablan en la calle, cuando pueda hablar con la gente. Así que vamos a ver cómo nos recibe el país. Bienvenida a España, querida. Lo logramos en 3... Bueno, todavía No, pará, mitad camino. Bueno, pará. pero ya estamos en el país. Bueno, pero pará. Déjame pará, festejar. no. Si bien festejamos, no hemos cumplido la cuota de hoy. Avanzamos unos 400 kilómetros y no estamos a 1000 del objetivo, que es el puerto de Santa María. Por lo que vamos a seguir unos 100 kilómetros más.
que pasamos bastante tiempo. Vamos a repetir ese mismo lugar donde hicimos la ITV de la vaquita antes de salir. Imagínate. Miranda de Ebro. ¿Cómo veníamos? El cuarto día. ¿Y? No puedo ¿Podés más. moverte? No puedo abrir los ojos. El único que está activo es de Tore. Sí. Que se aproveche de nosotros gelatina. Marche, un cafecito bien fuerte. Pasó una persona, me asusté. ¿Qué onda ahí? Marche, un café súper fuerte. Con crema. Con crema y algo como Sanguchoso. sándwiche. Y como para ya salir porque es tarde. Sí, hoy nos levantamos un toque más tarde. Son las 8 de la mañana. Sonó el despertador y no nos pudimos mover. Así que creo que hasta las 9 no nos vamos a arrancar. Entre pico y flauta, entre que hacemos todos los malabares. Y hay que cargar aguas. Ah, y ahí hay que cargar aguas, tirar aguas. Ahí ya me levanto y vamos. Ayer mientras veníamos andando en la ruta, le digo a Guille, che, no tenemos la baliza. Porque claro, convengamos que nuestra vaquita aquí en tierras españolas está jugando de local. De hecho, Guille me hacía el chiste de que él ahora andando por estas rutas ya pasa de una manera más desapercibida, está camuflado, y yo no, porque mi matrícula es de Alemania. Ahora bien, lo que eso significa es que tiene que cumplir las reglas actuales, y mientras nosotros no estuvimos aquí en España implementaron un cambio donde vos a partir de 2026 tenés que circular con una baliza que lleva pilas, me parece, y si tenés que estacionar en la banquina por una emergencia, pues tenés que poner eso arriba del vehículo, creo, o atrás. Bueno, no leí muy bien la norma, lo que sí sé es que necesitamos la baliza, entonces la voy a buscar. La sección de vehículos o luces, no sé dónde estará. A ver, tiene que estar por acá. Acá. ¡Epa! ¿Ven? Es lo que digo. Tiene baliza y geolocalizador. Entonces esto debe estar, no sé. Habrá que... Ahí está, ya viene conectada con la DGT, que es la Dirección General de Tránsito, y conectada a Telefónica Tech, o sea, geolocalizado. Entonces si vos tenés un problema, la activás y envía una notificación a la DGT, avisan, y así se avisa a los demás coches mediante paneles luminosos. No, mentira, se avisa por un lado la DGT y por el otro la luz le avisa a los otros autos. A mí me suena ahí medio innecesario, los 3 palitos siempre han funcionado. Ahora que todo tiene que estar conectado, hiper centralizado y recopilación de datos, me da escozor, pero hay que cumplir. Así que vamos a llevar la más barata, sale 26 euros. ¿Qué haces ahí? Abajo, dale, abajo. Ahí está, muy bien. Un, dos, tres, probando. Anda. Dale. Día 4 de la travesía, arrancamos en lo que es Miranda de Ebro, al norte de España, a unos exactamente 897 kilómetros de nuestro objetivo final, el puerto de Santa María, Cádiz, el extremo sur del continente y prácticamente nuestro hogar acá en lo que es Europa.
Un día precioso, ya cambió el tiempo totalmente, se siente el clima de España, está divino. Y con un montón de fiaca, hoy arrancamos 1h30 tarde, son 10:29. ¿Cómo te trata la monotonía de España, Yari? Y vengo contraguiada, porque por un lado agradezco que se puede avanzar sin problemas, una línea recta, es como esto que siempre decíamos, un túnel para avanzar, pero no te lleva pero ni de cerca de ninguna ciudad, de ningún color local, nada, o sea, es un camino para como caballo, no ves para ningún lado. Y te adormece tanta monotonía. Vamos, ya es hora, ya son las 2 de la tarde, vamos a frenar a comer algo. Sí, está bien. Viste que los carteles de la ruta están diciendo baliza B16 por tu seguridad, menos mal que la compramos. Acá hay muy poco control policial, pero bueno, habría que tenerlo. Vamos a decir que es el primer wild camping que hace la Ducato roja, el primero de muchos, porque el plan precisamente que sea 4x4 es que nos lleve a lugares muy buenos, pero quiero mostrarles a dónde hemos llegado. Es un embalse que en este día tan caluroso vendría a ser una especie de oasis, una especie de paraíso, pequeño paraíso. Y yo, ¿por dónde tengo que bajar? Porque como se imaginarán, miren, Guille, Ettore ya al agua, obvio. Un perro blanco. ¡Ah, está fresca igual! Va a estar fresca. ¡Ah, sí, está fresca! Gira a la izquierda hacia Avenida Ruta de la Plata. Luego gira a la izquierda hacia Avenida Ruta de la Plata. Gira a la izquierda hacia Avenida Ruta de la Plata. Empezamos oficialmente el último día de esta maratón. Qué increíble ya haber llegado, qué increíble, qué alegría estar tan cerca de la gente querida ya. Nos encontramos a unos 405 kilómetros. Ha sido una noche tranquila. Hacía mucho que, al menos de lo que yo recuerdo, que no estábamos en un lugar así tan tranquilo, ¿no? Tan silencioso y tan aislado. Porque, por ejemplo, hace un par de semanas atrás estuvimos en un bosquecito, en un lugar de Alemania que la verdad fue un paraíso mientras hacíamos la espera de la subasta para saber si esta camioneta iba a ser la nuestra o no. Pero a su vez había mucha gente siempre alrededor. Aquí en el embalse, más allá que estuvimos unas horas, fue fin de semana, no había gente, solo un botecito a lo lejos, que claro, había tanto silencio que por más que estuvieran lejos se escuchaban las personas hablando y había una nube de golondrinas hermosas, así que realmente lo disfrutamos mucho y ya estamos listos con las pilas recargadas para enfrentar el último día de esta maratón, cruzando 3 países para llegar a lo que ya podríamos llamar que en España se siente como casa. También estoy motivado, quiero llegar, necesito tiempo para hacer otras cosas. Porque realmente esto de levantarse, desayunar, manejar, almorzar, bueno, encima cocinarte, almorzar, volver a manejar,
se empieza a poner recontra denso, monótono, y además se te empieza a trazar todo, ¿no? Es como que las tareas de la compu, las rutinas diarias, es como que necesito ya atenderlas con urgencia. Mientras tanto, un hermoso día en la carretera, siempre rutas serenas acá en España. España son de las rutas más tranquilas que venimos de todos los lugares, tanto Francia, Alemania, antes Chequia, Hungría y demás. España son las rutas no wow, súper desiertas como podría ser en Argentina, pero sí tranqui, o sea, nunca te vas a comer un atasco, nada, eso, muchos autos, tener que detenerse, frenar por algo, jamás. Va a ser todo siempre de derecho a una velocidad constante y realmente eso se agradece. Vamos, Yarita, que ahí se ve la primera vez que tenemos el cartel del puerto de Santa María. Un cartel que dice exactamente a dónde vamos. Vamos, Yarita, que falta poquito, dale, 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 vamos, que falta poco, vamos. Ay, no, o sea, ustedes no se imaginan el logro personal. El logro personal que está significando para mí estar llegando, manejando sola, completamente sola, desde el sur de Alemania, atravesando Francia a el puerto de Santa María, la zona más al sur y más al oeste de todo España. Estamos llegando a lo que es el puerto de Santa María. Las primeras palmeras nos anuncian de que estamos cerca del mar, que estamos en un lugar paradisíaco. El calor que hace ya es un calor húmedo, denso. Eso también nos anuncia de que estamos llegando exactamente cuando arranca el verano en uno de los lugares más calurosos de Europa. Pero se siente muy bien, se siente como llegar a casa de alguna manera. Este es nuestro lugar en Europa. Hay cierta emoción de volver a donde salimos hace un año, y más cerca de cómo queremos estar, de cómo queremos viajar. Solamente nos queda un par de trámites más que no son para nada sencillos, pero los vamos a lograr, sé que lo vamos a hacer, y ya empezar a camperizar como nosotros queremos, a nuestro gusto, nuestra próxima casa. Por el momento vamos a entrar a lo que es el Carrefour, que ya la tenemos recontra clara. Acá, como ven en el cartelito, vamos a poder cargar agua, tirar agua, reciclarnos por completo para estar cómodos, para poder estacionar, para trabajar un poco y poder bajar un cambio. Lo logramos, mi amor. Felicitaciones. Gracias. Seguimos también. Llegamos. Victoriosos. La gente que nos mira no entiende Gente nada. no entiende nada, pero acabo de completar una hazaña terrible para mí. Tremenda, excelente. La Ducato roja está en España, lo hemos logrado. Ahora esa patente hay que cambiarla por una española. ¿Cómo anduvo? ¿Bien? ¿Cuánto gastó cada 100 kilómetros? Unos 7,60. 7,60 litros cada 100. Una locura. ¿Cuántos kilómetros tiene? Tiene unos 32.080 kilómetros. Te felicito. Te felicito a vos también, flamante dueño. Pero es mía.